the standard of truth has been erected. Никакая грешная рука не сможет остановить эту работу. Perseguições podem levantar-se. Ang kasinungalingan ay maaaring manira. Ay olaw pumoni aletsma. Olea nga ipeiluma. Hardiment, noblement et indépendante. Usise ebeura asase tambiaremu. あらゆる地方にいたり abarcado todo país. E sido proclamada em cada ouvido. Bis die Pläne Gottes verwirklicht sind. De uYehova unamandla athi umsebenzi uqhutyiwe. The shadows flee, lo, Zion's standard is unfurled, the dawning of a brighter day, majestic rises on the world. The clouds of disappear before the rays of truth divine, the glory bursting from afar, wide o'er the nation soon will shine. Jehovah speaks, let earth give ear, and Gentile nations turn and live. His mighty arm is making bare. His mighty arm is making bare. His covenant people to receive. Angels from heaven and truth from earth have met and both have record borne. The Zion's light is bursting forth. The Zion's light is bursting forth to bring her ransomed children home. To bring her ransomed children Hello everyone. Hola a todos, soy Spencer. Y yo soy Miley. Bienvenido a nuestro devocional internacional para jóvenes adultos. Estamos agradecidos por ese musical que acabamos de escuchar. Ya rompe el alba fue interpretada por Jake Porter y Chase Elwood y acompañados por Angela Sander, Summer y Alyssa Bradshaw. Nuestro devocional esta noche será un evento cara a cara enfocado en la restauración del Evangelio. Y por supuesto, estamos agradecidos de tener al elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles, quien preside nuestra transmisión, y se unen dos de nuestros grandes historiadores de la Iglesia, la hermana Kate Holbrook y el hermano McGraw. Elder Cook, Kate y Matt, es maravilloso tenerles aquí para este evento esta noche. Muchas gracias por venir. También queremos agradecer la presencia de sus esposos aquí esta tarde.
Esta noche estamos transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Nauvoo, Illinois. Aquí detrás pueden ver el hermoso templo de Nauvoo y justo al oeste está el río Mississippi, donde cruzaron los santos para empezar su viaje como pioneros hacia el oeste. Comenzaremos con una oración, quien será ofrecida por Brant Hansen de Cleveland Heights, Ohio. Nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos por esta oportunidad que tenemos de venir y aprender. Te pedimos que tu Espíritu esté presente, donde sea que nos encontremos alrededor del mundo, y que podamos sentir tu Espíritu testificar de las verdades. Te pedimos que podamos recibir la inspiración y la revelación para cada uno de nosotros. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos dos lugares que están aquí en Kirtland y Harmony, pero hemos perdido nuestra conexión con ellos, así que estamos intentando que se arregle esta conexión, pero vamos a seguir adelante mientras que se arreglan estos problemas técnicos. Nuestra devocional esta noche va a cubrir muchas preguntas, pero más que nada van a ser sobre la época de la visión de Joseph Smith en 1820 hasta que terminaron de construir el templo de Nauvoo. Hemos recibido miles de preguntas en preparación para este evento y las contestaremos lo más que podamos. También esperamos contestar algunas preguntas en vivo, así que por favor mándenoslos a face2face.lds.org. Bien, para comenzar, Elder Cook, si está bien con usted, nos gustaría escuchar algo de usted. Estaré muy complacido de hacerlo. Gracias, Miley y Spencer. Amo el video y la presentación del himno El alba rompe. Qué privilegio estar aquí en Nauvoo, junto al hermoso templo. Les traigo saludos de la primera presidencia, del Quórum de los 12 Apóstoles y de todas las demás autoridades de la Iglesia. Hoy es el cumpleaños número 94 del presidente Russell M. Nelson. Así que les extiendo un feliz cumpleaños al presidente Nelson en su nombre. Aprecio la oportunidad de estar aquí en este evento cara a cara para jóvenes adultos y a los amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el mundo. Ustedes, los que se encuentran en la edad de 18 a 30, ustedes no saben cuán impresionados nos encontramos de su generación. Indica que más de 600,000 de ustedes han servido misiones en su generación. Es más del 40% de todos los misioneros que jamás han servido en esta dispensación. Eso es increíble. Cuando los santos de los últimos días se establecieron a inicios aquí en Nauvoo, ellos fueron echados fuera por el populacho de Missouri. Todos aquellos santos que facilitaron esto para construir este lugar y nombró el nombre Nauvoo, que en la palabra hebrea significa hermosa. Esta noche nos encontramos en circunstancias mucho más favorables frente al templo. El templo original, que fue edificado después de gran tribulación y pobreza de los santos, requirió un enorme sacrificio de ellos. Aquí sobre este monte se encuentra el lugar donde está él y su esposa Emma y su hermano Jairo enterrados. Al unirme con ustedes aquí en las afueras del templo, me siento conmovido de que los santos de los últimos días hayan abandonado esta ciudad y su templo. Hemos escogido este lugar para el evento porque este lugar y su templo fueron significativos en la historia de la Iglesia. El templo significa todo para los santos y es donde vamos para recibir el poder y hacer cosas maravillosas en el nombre de Dios. Al inicio de esta semana,
La Iglesia presentó un libro traducido en 14 idiomas llamado Santos, el estándar de la verdad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta historia narrativa cuenta la historia de muchas personas que, por medio de la expiación de Jesucristo, se hicieron santos. La historia que se encuentra aquí no es ficticia, es una historia verdadera, debido a los registros que fueron dejados por los primeros santos. E inicia con el joven José Smith y su familia cuando se mudaron a Palmyra, Nueva York, y luego con la dedicación del templo de Nabú, donde miles de los santos recibieron su investidura antes de cruzar las planicies hacia Utah. También publicaremos otros libros en la misma serie, contando la historia de la Iglesia desde el ayer hasta el presente. Y es un recurso significativo para la fe. Y para muchos de ustedes tal vez ha sido malentendida y ha traído mucha preocupación en el mundo. Muchas personas piensan que la historia en el pasado ha sido traducida diferentemente. Para que los santos del ayer y el de hoy se unan, veremos el ejemplo de gente imperfecta que tuvieron fe en Dios y que confiaron en Él para cumplir su obra. Al hacerlo, veremos cómo esa gente imperfecta como ustedes y yo podemos superarnos para que fortalezca y profundice su fe al entenderlo más completamente. Esta transmisión cara a cara responderá preguntas con énfasis en la historia de la Iglesia. Agradecemos por las miles de preguntas que hemos recibido. Responderemos tantas como podamos para darles una perspectiva de la Iglesia. Si el tiempo nos lo permite, responderemos algunas de ellas, pero les pedimos que hallen respuestas en este nuevo libro, el cual será un recurso increíble. Cuando encuentren las respuestas, también vayan al instituto, donde maestros dedicados se preocupan por ustedes y desean ayudarlos a profundizar su fe en Jesucristo. Mis queridos hermanos, la historia de la restauración es una historia de sacrificio, determinación y fe. Y todos nosotros somos parte de esa restauración. Somos parte de la historia de la Iglesia. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir en esta vida y necesitamos el Evangelio que corra a través de toda la tierra. Confiando en la fe de los santos del pasado, podemos cumplir nuestra propia misión en el presente como hijo o hija de Dios. Ahora, antes de empezar con las preguntas, permítame presentar a mis acompañantes, que son historiadores distinguidos de la Iglesia, la hermana Holbrook, y ellos nos ayudarán, y ellos serán conocidos como Kate y Matt. Les sugiero que ellos me llamen Quentin o Hugh, como mis nietos lo hacen. Ellos con respeto me dicen Elder Cook. Ahora que nos encontramos en este lugar, vamos a hablar de doctrina. Kate tiene un masterado en Historia Universal. Matt también tiene un masterado y un doctorado de la Universidad de Brigham Young. Ellos son grandes historiadores, fieles santos de los últimos días y se encuentran complacidos de estar aquí y ellos lo son. Gracias. Ahora comencemos con algunas preguntas. Maravilloso. Gracias por esas palabras. Para comenzar, Elder Cook, ¿está bien si empezamos con una pregunta Por un favor. poco difícil? Entonces, algunos adultos sienten que la Iglesia ha estado ocultando información sobre los eventos históricos. Esta pregunta de Idaho lo resume. ¿Por qué la Iglesia no es más abierta acerca de algunas de las cosas controvertidas que sucedieron al comienzo de la Iglesia? Acabo de aprender muchas cosas nuevas que no sabía antes y he sido miembro de la Iglesia toda mi vida. Algunas de las cosas que he aprendido me han causado dificultades y ninguna idea clara en dónde ir para obtener respuestas verdaderas. Gracias por esa pregunta. Kate y Matt, ustedes han estudiado profundamente esto como historiadores. ¿Le gustaría empezar, por favor? Gracias. Esa es una pregunta importante. Y creo que puede ayudar si empiezo a hablar de mi propia experiencia, aprendiendo de las situaciones en la iglesia que la gente encuentra sorprendentes. A mí me criaron como hija única.
por mi padre y madre. Y cuando tenía 4 años de edad, fuimos a la casa de Brigham Young y hablaban de Brigham Young. Me enseñaron que tenía muchas esposas. 10 años después, mi abuela leyó un libro de José Smith y aprendí cuando ella le leyó de que José Smith tenía muchas esposas. Y no aprendí de las piedras videntes que José Smith usó para traducir el libro de Mormón hasta que era adulta y estaba interesada en la historia de la iglesia, a oír a las personas hablar de eso y leer de las personas que hablaron de eso. Lo que estoy tratando de pasarles es de que la iglesia no ocultó información de mí, pero no se enfatizó cuando yo era pequeña. Cuando tenía 2 años de edad, había un artículo sobre las piedras videntes, pero tenía 2 años. Yo no leí ese artículo. Pero lo que sí aprendí en mis reuniones dominicales, de seminario, ¿cuál es la obra principal de la iglesia? Aprendí a arrepentirme, aprendí a traer mi vida en armonía con el Evangelio de Jesucristo. Aprendí a establecer una relación con mi Padre Celestial. Y estas son las cosas en mi vida que yo tengo con más aprecio. También yo sé que para algunas personas, la persona que tiene esta pregunta, por ejemplo, puede ser muy doloroso aprender de algo que usted pensó que tenía que haber sabido y que no sabía. Eso es la razón por la que Matt y yo hacemos lo que hacemos, y espero que esa experiencia para las personas sea parte del pasado, porque tenemos el libro Santos que representa toda la historia para la gente, y también tenemos temas y ensayos del Evangelio, información disponible en línea. Gracias, Matt. ¿Gustaría comentar algo al respecto? Claro, creo que la historia demuestra la dinámica que la información ha estado disponible, especialmente con aquellos que han tenido interés y en conversaciones. Pero algunas de la información más desafiante tal vez no se ha enseñado, no se ha dialogado de ella. Algunas veces se siente alguien incómodo o algunas veces es porque el propósito principal de la iglesia es predicar el evangelio de salvación. Otra cosa que hay que tener presente es que en muchos de estos temas sabemos más ahora que las personas de hace 50, 60 años atrás. Así que no es información oculta, sencillamente este es el resultado de que hoy sabemos más, pero sí vivimos una nueva realidad en una etapa de información. Hay cosas que pueden existir en los medios sociales, en la Internet, y se puede responder, ayudarle a los miembros a entender más preguntas, a sus respuestas, y poder entender en el entorno de instituto y seminario y las familias. Y Kate mencionó que la iglesia está tratando de hacer mucho de ello. Con el libro Los Santos se ha mencionado de los papeles de José Smith, los escritos de él que se han publicado, los diarios y esos documentos que están disponibles en línea en Joseph Smith papers.lds.org. Aparte de eso, los temas que se han hablado afrontan muy directamente estos retos históricos y del Evangelio. Ahora, la historia de la iglesia puede en realidad ser un poco, no tenerlo todo completo, pero tal vez hay muy buenas respuestas. Yo he trabajado por la iglesia por los últimos 8 años escribiendo historia. He visto la actitud de nuestras autoridades generales en relación a la historia. Las conversaciones no se tratan de cómo escondemos la historia, pero las conversaciones son cómo podemos hacer que la historia esté accesible y se entienda. Gracias, Matt. Creo que es una gran respuesta. Creo que viendo hacia atrás, siempre ha sido difícil establecer la diferencia de qué enseñar que realmente es esencial, que es la doctrina del Evangelio, que ayude a la gente hacia la exaltación. Necesitamos obtener un balance y asegurarnos de que al responder esas preguntas, lo hagamos de la manera correcta. Es increíble que tengamos estos recursos que están apareciendo. Yo les aseguro que en 22 años que he sido autoridad general, el deseo de los hermanos es ser transparentemente posible en cuanto a la doctrina y en cuanto a la historia. Y todo el esfuerzo que
ponemos en estos recursos, particularmente en los documentos de José Smith, los documentos en cuanto a temas del Evangelio y este libro son maneras maravillosas de hacer que la gente conozca la verdad en contexto y ayudarlos a entender el Evangelio de Jesucristo en una manera creíble. Gracias. Maravilloso, gracias. Esas preguntas hacen que pueda empezar esta segunda pregunta, porque como jóvenes adultos estamos muy emocionados con esta historia de los santos. Tengo una pregunta de California. Y ahora que la Iglesia se vuelve más global, ¿cómo es que la historia de los santos va a incluir historias de gente de todo el mundo? ¿Y qué podemos esperar en los nuevos volúmenes? Esa es una maravillosa pregunta también. Ustedes van a encontrar que en la historia de la Iglesia, aún en los inicios de la Iglesia, gente de otros lugares, más distantes que Norteamérica. Piensen en un momento acerca de José Smith en 1834 en Kirtland. Y el salón de la escuela, que era 14 por 14, lleno de poseedores del sacerdocio, y ellos tuvieron la oportunidad de caber todos en ese cuarto. Ellos no tenían un sentido de hacia dónde iba la iglesia. Y él dijo, no tenemos más conocimiento que el de un bebé en los brazos de su madre. Pero el destino de la iglesia es llenar Norteamérica, Sudamérica y el mundo entero. Y sabemos eso y lo hemos visto. Y muchos de ustedes que han servido misiones en Norte y Sudamérica y a través del mundo son la evidencia de ello. Los misioneros no simplemente han ido a Canadá y a las Islas Británicas, pero fueron a Alemania, al Imperio Otomano, fueron a las islas del Pacífico. Mi historia favorita de este libro es la historia de Orson Pratt, que fue a las islas del Pacífico Sur y llamó a esta isla la Polinesia Francesa, y también visitó otras islas y tuvo mucho éxito, como 60 bautismos, y al final de su misión, cuando todos salían en Nauvoo para ir a Utah, él se unió a ellos en la Polinesia Francesa. Ahora, cuando serví como presidente de misión en las islas del Pacífico, y enseñamos muchas cosas de Elder Pratt, una mujer que tenía 18 o 19 años dio un discurso en que dijo, yo soy la 7ª generación de miembros de la iglesia que Orson Pratt bautizó a nuestro antiguo ancestro antes de que el templo de Nauvoo se haya edificado o los santos hayan emigrado hacia Utah. Donde sea que se encuentren en este mundo, los invito a venir y que sepan que son importantes de la historia. Son parte de ella y que el Señor los bendecirá y ustedes bendecirán la vida de la gente. Gracias, muchísimas gracias. Nuestra próxima pregunta, hermano Groh, usted dijo que vivíamos en una era de información. En algunas veces, ya que estamos en este tipo de información, este tiempo de temporada, ¿qué es confiable y qué no es? Entonces, Tinakov de Utah pregunta, vivimos en tal mundo donde Google tiene respuestas a toda pregunta, pero ¿hay alguna manera de hacer búsqueda de la historia de la iglesia de otra manera? Y Andrew de Paraguay dijo, ¿cuáles son algunas buenas fuentes en línea para buscar buenas respuestas aparte de la barra de búsqueda? Mal, esta es para ti. Gracias. Sí, esas son preguntas maravillosas porque todos sabemos que el desafío y la información no es encontrar respuestas porque hay muchas respuestas alrededor, pero es el discernir entre buenas y malas respuestas, buena información y mala información. Y eso en realidad, esa es la tarea de un historiador. Déjenme comentarles un poquito de lo que yo hago en mi trabajo. Hay muchos diálogos históricos concernientes a nuestra historia y muchos de estos diálogos producen más tensión. Entonces, si su fuente de información viene con muchos signos de exclamación y muchas caritas felices, comiencen por otro lado.
sean cuidadosos de esas fuentes de información que solamente están tratando de hacerles daño. Busquen por aquellos recursos que están basados en los registros que han hecho estas personas y que sean justos para ellos. En verdad es muy fácil de poder jugar con el pasado, de poder sacar una cita que esté fuera de contexto y de poder hacerla alarmante. Como historiador, trato de seguir el consejo de un novelista. El pasado es un país extranjero. Ellos viven diferente ahí. Y para mí, eso quiere decir que cuando visitamos el pasado, no queremos ser un turista feo. Queremos tratar de encontrar a las personas en su cultura y contexto. Deseamos ser pacientes con lo que percibimos que es culpa de ellos. Queremos ser humildes acerca de los límites de nuestro conocimiento y deseamos tener un espíritu de caridad acerca del pasado. Esos como nosotros, como Kay y yo, que escribimos historia para la iglesia, sentimos una gran responsabilidad de escribir historia que sea honesta, exacta y que nos ayude a entender el pasado. Así que hay mucha información que parece ser historia, pero busquen por los recursos fiables. Y les diré de unas cosas más que la iglesia ha hecho que tal vez estén interesados. Bueno, con el volumen de los santos que se publicó en línea, también es más de 100 ensayos que habla acerca de diferentes temas y de personas en lugares en santos. Y también pueden leer un poco más acerca de cosas publicadas para que puedan aumentar su entendimiento. Otra área de interés de la iglesia que se ha publicado es en la historia de las mujeres. Entonces la iglesia ha publicado un documental de la Sociedad del Socorro llamado En un libro en el púlpito, que habla acerca de los discursos de la historia de dicha organización. Ahora, dentro de esta organización o historia de las mujeres no es solo para mujeres, es para todos los santos de los últimos días. Todos tenemos esta cultura en grande y aprendemos de las experiencias de las mujeres en el pasado. Otra cosa que hemos tratado de hacer, que el Elder Cook mencionó, es de las historias a nivel global de la iglesia. Me encantan las historias de cómo el Evangelio ha llegado a todos los cabos de la tierra. Pueden encontrar muchos de estos en lds.org. Pueden ver videos, pueden leer historias acerca de los santos en Ghana, en el sur de África, en Brasil, en Irlanda, en todos lados. Ahora, toda esta información, o mucha de ella, pueda que esté en su bolsillo. Espero que esté en su bolsillo. Vayan a la sección de la aplicación de la Biblioteca de la Iglesia de Historia, bajen Santos y vean otros recursos. Lo van a disfrutar, serán inspirados y aprenderán acerca de la historia de la Iglesia. Gracias, Matt. Déjame añadir algunas palabras a eso. Sabemos que su generación es muy buena usando el Internet. En muchas de las áreas pueden encontrar muy buenas respuestas, pero en muchas de esas áreas, tal vez en un par de ellas, no es siempre el caso. Donde política y religión pueden tal vez ser verdaderas. A veces encontramos que hay información que es incompleta. Ustedes necesitan buscar recursos que sean creíbles y busquen aquellos que les den información correcta como Santos. Ahora, Santos fue escrito de una forma narrativa, como una novela. Pero no se dejen engañar por ello, porque cada una de esas historias tiene información correcta que lo apoya y lo soporta. Por ejemplo, cuando dice que Parley Pratt estuvo enojado con el profeta, realmente lo estuvo. Y luego pidió disculpas y perdón al profeta y se convirtió en un gran líder. Este libro tiene historias verdaderas, respaldadas por al menos 71 notas de página que los llevarán a otros recursos, por ejemplo, a los documentos de José Smith u otros que se encuentran en los archivos de la iglesia.
Pero este libro es un libro que pueden usar para encontrar respuestas a sus preguntas, para que recuerden que ustedes tienen que entenderlo, para que ustedes sepan qué trataron de cumplir ellos. Maravilloso, Cía. Gracias por esa explicación. Como se pueden imaginar, sí hemos recibido varias preguntas sobre la poligamia. Por ejemplo, un joven adulto de Utah preguntó: me ha costado entender por años la poligamia al principio. ¿Por qué José Smith y varios líderes tenían que practicarla? Y otro joven de Florida dijo: ¿qué le digo a mi familia cuando me preguntan acerca de la poligamia al principio de la iglesia? Porque no se quedan satisfechos con la respuesta, ya no lo practicamos. ¿Sería justo preguntarte que respondas a esa pregunta? Es una gran pregunta. Pero he estudiado la poligamia y de hecho soy descendiente de personas que decidieron practicar el matrimonio plural. Tengo muchas buenas abuelas, bisabuelas, que también, 2 de ellas se llamaban Sara. No era un camino fácil para ellas. Una de ellas era la 7ª esposa y no tenía los recursos y apoyo que necesitaba para apoyar a sus hijos y a ellos, especialmente después de que murió su esposo. Una de ellas era la primera esposa, pero todos los descendientes dicen que era la segunda esposa, que era la favorita. La segunda podía viajar con el esposo mientras la primera lavaba ropa y cuidaba a los niños. Pero es un honor para mí descender de esas 2 Saras y de sus esposos. Sus ejemplos me han enseñado a centrar mi vida en la fe. Y su ejemplo me ha enseñado a seguir poniendo un pie enfrente del otro y hacerlo con oración. Para poner sus vidas en un contexto histórico y doctrinal, la instrucción que tenemos en el Libro de Mormón en cuanto al matrimonio plural es Jacob 2:30. Y Jacob dice: la monogamia es el deseo del Señor para su gente, para su pueblo. Y hay muy pocas excepciones en donde el Señor nos manda a practicar el matrimonio plural con el fin de poder crecer y educar a generaciones correctas. Pero ese es lo que se le enseñó, se le mandó a José Smith para instigar en la iglesia. Y es lo que encontramos en la historia de la iglesia. Y José Smith no quería. Y él como que le costaba. Y se rehusaba por muchos años a hacerlo, pero con el tiempo implementó el matrimonio plural porque quería ser obediente al mandamiento de Dios que le dio. Trató un poquito a practicar el matrimonio plural en los 1830, pero fue en 1841 donde oficialmente se empezó a introducir la práctica del matrimonio plural con sus socios de confianza. Y cuando lo escucharon, estaban impresionados y ellos oraron con el Padre Celestial para que les ayudara a entender este principio. Y recibieron ese testimonio espiritual a ellos personalmente de que era lo correcto para ellos en ese momento. Y cuando se practicó oficialmente el matrimonio plural por 50 años, también fue algo que la gente podía escoger. No tenemos los números exactos, en parte porque la información está incompleta y en parte porque es complicado. Así que los eruditos todavía están tratando de averiguar cuántos adultos santos de los últimos días estaban de hecho en matrimonios plurales, pero es una minoría de personas que estaban en los matrimonios plurales. Y sabemos que muchos de ellos eran los santos más devotos y fieles miembros de la iglesia. Entonces, en 1890, Wilford Woodruff, él emitió un manifiesto para terminar la práctica de matrimonio plural. Y muchas personas, cuando recibieron este documento, fue un alivio para ellos y se regocijaron. Y cuando algunas personas escucharon que este manifiesto, se destrozaron y lloraron. Habían sacrificado tanto y tenían testimonios de este principio. Algunos de ustedes, yo sé, debido a sus preguntas, se preguntarán, ¿cómo es que nuestras prácticas pasadas de nuestra iglesia significan para la vida posterior que vamos a vivir después de esta vida? Nuestros líderes de la iglesia nos han enseñado que la monogamia es la regla
y el matrimonio plural es la excepción. Y nuestros líderes de la iglesia nos han enseñado que el matrimonio plural no es necesariamente para la exaltación o para la gloria eterna. Ahora, yo, como historiadora y como miembro de la iglesia, he sentido que es muy importante que, aunque personalmente me siento agradecida que la monogamia es la regla y la poligamia es la excepción, pero no descuento esos testimonios de esa obediencia honorable de nuestros ancestros espirituales que practicaron este principio porque estaban siendo obedientes y tenían un testimonio de lo que era correcto. Muchas gracias, Kate. Matt, ¿qué te gustaría añadir aquí? Bueno, Kate nos ha dado mucho en qué pensar, solamente un par de pensamientos. A medida que pienso en el matrimonio plural, la vasta mayoría de los santos de los últimos días, en los matrimonios que se encontraban, y diciendo lo que decía Kate, acerca de los líderes de la iglesia, y las escrituras nos enseñan que el matrimonio plural es una excepción, el estándar es la monogamia. Y los líderes de la iglesia nos han dicho de que una pareja monógama, sellados en el templo y sellados, recibirán todas las bendiciones de la exaltación y la eternidad. Al leer sus preguntas concerniente a esto, sé que tienen preguntas acerca de las prácticas de José Smith y el matrimonio plural. No tenemos el tiempo para hablar de ellas, pero me dirijo a los santos, al libro de los santos. En este libro, la historia no solamente habla acerca de las experiencias de José Smith o otros hombres, pero las experiencias de mujeres como Emma Smith y Emily Partridge y la hermana Rollins. Un par de cosas que diría para que tengan presente concerniente a las prácticas de José Smith. Primeramente, había una distinción entre sellamientos para el tiempo y la eternidad y diferentes compromisos, y también sellamientos para la eternidad y con compromisos para la vida por venir. Sabemos que algunos de los sellamientos de los que están hablando en el tiempo de José Smith son difíciles de entender, pero recaen sobre esa categoría los sellamientos solo para la eternidad. Parece que hubieron algunas fugas entre esto de las familias para la próxima vida. También hubieron revelaciones para practicar esto de los matrimonios plurales, pero no vino con ningún manual. Pero cualquier doctrina dentro de esto, la sociedad y este tipo de escala, va a ser bastante difícil y van a haber muchas preguntas a las cuales no hay respuestas. Pero los documentos históricos nos dicen acerca de estos tipos de matrimonios plurales entre los santos de los últimos días, porque creaba una red entre familias. Y en Jacob capítulo 2 también buscaban esa posteridad justa. Así que nos dice que un 20% de los miembros vivientes descienden de esas prácticas. Y sabemos que a través de este tiempo las familias han sido fortalecidas. Gracias. Quisiera añadir 3 puntos de lo que extraigo de esto. Es claro que hubo muchos sacrificios. Hubo mucho amor y unidad, pero también sacrificio. Ellos enseñaron a sus hijos el sacrificio. Y esos hijos de estos matrimonios plurales, en los primeros años en que los misioneros iban a la iglesia, muchos de ellos llevaron el evangelio de Jesucristo a través del mundo. El segundo es que nunca hubieron algunos, como por ejemplo Heber Kimball, quien recibió revelación personal que esto vino de Dios. El tercero, en los consejos de la iglesia, en los consejos mayores de la iglesia, existe el sentimiento de que el matrimonio plural se llevó a cabo con el propósito específico. Ahora, han habido preguntas que no van a ser respondidas, pero siempre podemos recibir revelación acerca de todo. Presidente Ballard y yo estuvimos riéndonos acerca de esto cuando leímos, hablando del libro de Milenia. Tendremos 1000 años más para responder todas las preguntas. Pero quiero que sepan
que un amoroso Padre Celestial tiene un plan perfecto, que su plan es un plan de felicidad, que tenemos un Salvador que lo dio todo por nosotros y debemos confiar en Él. Gracias. Maravilloso, gracias, eso fue de gran ayuda. La próxima pregunta queremos hablar acerca de la primera visión del profeta José Smith. Brooke de Idaho pregunta, ¿por qué los relatos de la primera visión de José Smith son un poco diferentes? ¿Por qué usamos la versión que usamos? Bueno, ha habido pequeñas diferencias, pero nuevamente, tomemos un poco de tiempo para responderlo. Bueno, sí, claro que sí. Bueno, esta es una pregunta importante de la primera visión, ya que es importante, ya que somos santos de los últimos días. José Smith registró y les pidió a sus escribas que registraran 4 diferentes relatos de esa visión. Unos de estos relatos pueden y contienen diferencias, detalles e hincapiés. Ahora, el de 1838 explica los derechos de la Iglesia al público, y ahí es porque esa llegó a ser parte de la perla de gran precio. Es por eso que la utilizamos. Ahora, los relatos dicen básicamente que consisten en historias, pero como mencioné, hay diferencias. Eso no debería de sorprendernos. Si hubiera uniformidad en todos los relatos, como historiador, yo tendría sospechas, porque esa no es así como trabaja la memoria. Hay patrones de diferentes escrituras de la historia, tal como la historia de Pablo cuando iba hacia Damasco. Imaginen que ustedes relatan una historia en cómo conocieron a su cónyuge o futuro cónyuge en 4 diferentes entornos. Tal vez registran cómo se conocieron la primera vez, lo escriben en el diario. Después, en la recepción de la boda, un video se le están diciendo a su amigo. Tercero, le escriben a su hija de 12 años. Y la 4ª vez, se lo relatan a sus nietos en su aniversario número 50. Entonces, 4 diferentes relatos, 4 diferentes propósitos a 4 diferentes audiencias. ¿Habrá diferencias? Sí, sí hay. Otra cosa importante de mantener presente es cómo o qué tan difícil es el poder captar una experiencia tan sagrada en un lenguaje. José Smith mismo llamó el lenguaje como algo muy angosto y en prisión. Ahora piensen en las experiencias más sagradas que han tenido ustedes. ¿Qué tan fácil es ponerlas en palabras? A medida que he pensado tan profundamente en estos relatos, en vez de estarme preocupando por ellos, yo pienso que deberíamos celebrar que tenemos diferentes relatos, porque hay diferente información y perspectiva. Y si tienen preguntas concerniente a la primera visión, hay un ensayo acerca de esto. Vayan, léanlos. Están en lds.org. Lean los 4 relatos. Ha sido mi experiencia que al hacerlo, en realidad sentirán más aprecio de lo que pasó ese día. Gracias, Matt. Lo has cubierto de manera muy hermosa. Pero quisiera testificar que José Smith vio a Dios el Padre y a Jesucristo. Y eso fue el inicio de la restauración y testifico de ello. Gracias. Hemos estado intentando tener la transmisión de Kirtland para su pregunta, pero tenemos a Caitlin que mandó su pregunta y vamos a leerla aquí para usted. Y Caitlin nos preguntó, sabemos que los santos tuvieron que trabajar muchísimo para que el Señor pudiera tener este templo, para restaurar las llaves del sacerdocio. ¿Nos puede decir qué podemos hacer hoy en día y qué es lo que el Señor quisiera que nosotros sacrificáramos para también beneficiarnos de estas llaves y sentir la manifestación del Señor en nuestras vidas? Gracias. Estoy agradecido por esa pregunta. Y es una pregunta muy significativa. Quisiera que en Kirtland pudieran escuchar esto, porque ellos tienen el templo allí y tiene que ver de los primeros días de la iglesia. Nada tienen que ver entre lo de Kirtland y Nauvoo. Cada uno fue importante en su momento. Una de las cosas más increíbles que sucedió en el templo de Kirtland, tenemos el registro de ello en la sección
de Doctrina y Convenios, donde se encuentra la oración dedicatoria del profeta José Smith, y él dijo que la recibió por revelación. Y el Señor aceptaba el sacrificio y oró también para que sea aceptable al Señor. Una semana después de la dedicación, José Smith y Oliver tuvieron otra visión. Fue después de la Pascua. El Señor vino en una forma visible al templo y aceptó la casa. Y dijo a los santos: regocijaos, porque el sacrificio que habéis hecho para edificar esta casa. Y eso fue admirable lo que hizo el Señor. Luego de esa visión, tenemos 3 profetas de la antigüedad que vinieron. Moisés, quien vino y restauró las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra. Tuvimos a Elías, y para que se restaurara las llaves de la dispensación de Abraham, y para preparar a la gente para el reino de Dios. Y el tercero fue Elías, el profeta, quien restauró las llaves y el poder sellador para que la gente pueda ser sellada, padres a hijos, esposos a esposas, y todos estos poderes selladores. La restauración de esas llaves fueron absolutamente esenciales para el cumplimiento de los propósitos del Señor. Tenemos el Libro de Mormón, pero también tenemos estas ordenanzas que se llevarán a cabo en el templo de Kirtland y son maravillosos. Y en la sección 110 de Doctrina y Convenios se encuentran relatos increíbles con las llaves que todos los profetas han tenido acerca de templos y que han sido siempre importantes, aún más de lo que son. La pregunta que nos está haciendo acerca de Kirtland y el propósito de Kirtland no podía haber sido más importante, y estoy agradecido que haya hecho esa pregunta. ¿Quisieran añadir algo al respecto? Solamente amén. Bien, gracias. Vamos a hacer ciertas preguntas acerca de la traducción del Libro de Mormón. Derek de Canadá pregunta: ¿de José tradujo esto o fue sencillamente revelación? ¿Y qué más hay en la traducción del Libro de Mormón? ¿Una pregunta? Ok, voy a darte esta a ti. Sí, bueno, gracias. ¿Puedo tener el Libro de Mormón, Matt? Esta es la primera edición del Libro de Mormón. Sabíamos que iban a haber muchas preguntas que iban a surgir sobre la traducción, así que les trajimos esto para mostrarles. Tú sabes cuán importante es esta edición del Libro de Mormón, así que cuando se lo confiaron a Kate, no creo que yo hubiera calificado para ello. No sé, ahora estoy más nerviosa por eso. José Smith nos dice en esta edición y en la edición que ustedes tienen, a la que tienen acceso, es de que tradujo el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Algunos de nosotros queremos más detalles que eso, pero eso es lo que nos dijo. Su experiencia de traducción fueron sagradas y muy personales y no nos dio mucho detalle. Afortunadamente, tenía escribas y amigos que nos dejaron saber un poquito más sobre el proceso de traducción. Sabemos que él empezó con una mentalidad de erudito, donde vio las planchas de oro, estudió los caracteres, escribió cosas en un papel, estudió esos y luego envió esos caracteres a los eruditos que no lo iban a ayudar y decidió que ese enfoque erudito no estaba funcionando. Entonces se metió al enfoque revelador. Y con este enfoque usó el Urim y Tumim y la piedra vidente para poder empezar con el proceso. Y la palabra traducción es relevante a este proceso para entender lo que estaba pasando aquí. Con el Urim y Tumim, ustedes escucharon o leyeron en el Libro de Mormón que se enterró con las planchas. Entonces Moroni le dio las planchas de oro, también le dio el Urim y Tumim. La piedra vidente no estaba allí, fue algo que encontró en sus propios años antes que lo ayudó
a entrar en esa revelación espiritual. Usó las dos. Parece que usó la piedra vidente un poquito más frecuente. Emma, que fue una de las escribas, recuerda que cuando fuera que José Smith empezaba a traducir, él no preguntaba ¿en dónde estaba? ¿Dónde dejamos? ¿Dónde nos quedamos? Simplemente empezaba desde ese punto en donde se habían quedado. Bueno, sabemos. Déjenme ver, tal vez puede ser interesante para ustedes esto. Orson Pratt, de hecho, entró después de que se había terminado el Libro de Mormón y José Smith estaba trabajando en una nueva traducción de la Biblia y no estaba usando la piedra vidente y tampoco el Urim y Tumim. Y dijo, ¿por qué no estás usando la piedra vidente? Y José Smith dijo, cuando empecé este proceso, yo la necesitaba. Y he desarrollado suficiente habilidad en mis músculos traductores que no necesito los objetos para poder hacer este proceso de traducción. Un par de cosas más que tienen que mantener presentes. Una es de que tomó 3 meses traducir el Libro de Mormón, 8 meses para imprimirlo, 6 años para escribir el volumen 1 de Santos aquí. Eso implicó un gran proceso de aprobación para poder hacerlo. También, si ustedes ven una página del diario personal de José Smith que escribió 3 años antes de traducir el Libro de Mormón, está lleno de palabras tachadas, pensamientos incompletos, oraciones quebradas. Cuando ven esa página del Libro de Mormón, no hay nada de eso. Es completo, hermoso, una prosa completa con oraciones completas. Ahora, todo esto es muy interesante para mí, pero lo que me importa a mí es el contenido del Libro de Mormón. El Libro de Mormón es el lugar en donde el rey Benjamín me enseñó a priorizar la generosidad. El Libro de Mormón es el lugar en donde Alma, padre, me enseñó lo que significa cuando yo me bautizo, lo que yo prometo hacer para mis compañeros santos. Y desde en donde Moroni me enseñó cuán importante es la caridad y qué hacemos para obtenerla. El Libro de Mormón ha formado quién soy, cómo veo el mundo, y cuando yo hago algo bueno, yo pienso en el Libro de Mormón. Es un hermoso testimonio, Kate. Gracias. Matt, ¿algo que quisieras añadir? Ha habido muchos debates. Creo que donde termina esto para muchos de nosotros y que debe ser importante es el tener un testimonio personal del Libro de Mormón. Cuando me encontraba en mis años de adolescente y en ese entonces que no podría servir a una misión a menos que tuviéramos la oportunidad de aprender del Libro de Mormón. Y el presidente de Estaca pensó que podía enviar a alguien más. Él vino a casa y le dijo a mis padres que el cual era un hombre maravilloso, que no era activo en la iglesia. Y su respuesta fue muy negativa, pero de una manera inusual. No era crítico a la iglesia o servir una misión, pero dijo, si te preparas a ti mismo para ir a la escuela de medicina, asiste a clases y puedes hacer mucho mejor, más bien, que ir a una misión. Esa noche, un hermano mío muy fiel y estaba pensando más de lo que yo estaba pensando. Y luego concluimos que hubieran 3 razones que hubieran determinado su reacción. Primero era la divinidad de Jesucristo como Salvador del mundo. La segunda, que el Libro de Mormón era la palabra de Dios. Y la tercera era que era de José Smith, que era un profeta. Y me di cuenta que después de esta conversación, que ya tenía un testimonio, pero me di cuenta que las respuestas a las 3 preguntas ha impactado cada decisión que he tomado por el resto de mi vida. Esa noche, orando acerca de ellos, he amado al Salvador, he leído el Libro de Mormón
Y las respuestas a esas preguntas, lo que yo recibí es cómo el Espíritu Santo opera, dándonos una respuesta a esas preguntas. Así que el libro de Mormón, que significa la palabra de Dios, es el aspecto más importante que dice que José Smith fue un profeta, y testifico de ello, que son verdaderas. Por supuesto, mi hermano fue a la escuela y mi padre permitió que yo sirviera una misión. Así que todo estuvo bien al final. Siguiente pregunta. Maravilloso. Gracias. Como jóvenes adultos sí experimentamos muchas tribulaciones en nuestra vida. Y Matías de Argentina nos pregunta, sabemos que los pioneros sufrieron mucho y tuvieron mucha persecución, pero se mantuvieron fuertes y firmes. ¿Cómo podemos utilizar sus ejemplos en esta vida mortal? Es una pregunta por la cual me siento muy, muy complacido por ella. Kate, cualquier pensamiento que haya sido significativo. Gracias. Sí, no lo pueden ver, pero puedo ver el río Mississippi. Y recuerdo cuando Emma estaba tratando de escapar la persecución en Missouri y el río estaba un poco congelado, no lo suficiente como para el vagón que pasara con la gente, entonces era peligroso y es un río muy ancho. Y tenían un niño de 6 años, uno de 8 años al lado, uno de 2 años al lado y un bebé en los brazos. Y una de las cuñadas del escriba de José Smith lo amarró duro a su cintura para que bajo su falda estaba guardando la única copia de la traducción de la Biblia de José Smith que había guardado por muchos meses. Y pasó por ese río congelado con el documento y sus hijos, y eso es todo. Y tomar un paso tras otro para cruzar ese río congelado, para que no se cayera. Eso para mí es el símbolo consumado de valor. Cuando usted tiene que hacer algo por lo que cree, simplemente sigue adelante con la gente y los documentos que son más preciados para usted. Un paso tras otro. Eso es hermoso. Gracias. Ayer, tratando de prepararnos espiritualmente, mi esposa y yo decidimos empezar en la ciudad de Kansas, en la cárcel de Liberty, luego ir a Far West, y seguimos la ruta de los santos que habían escapado de Missouri hasta llegar a Nauvoo y luego a la prisión de Carthage, donde el profeta José Smith fue asesinado. Y fue una experiencia realmente significativa al estar aquí en Nauvoo y la orden de exterminación que fue dada en Missouri. El número de los que escaparon, algunos historiadores no se deciden 5,000 o 600, pero los que escaparon de Missouri. Fue en el invierno. Esto es porque teníamos el hielo del cual Emma hablaba. José Smith estaba en la cárcel de Liberty. Fue desalentador que los santos tuvieron que experimentar. Fue terrible el abandono y fue el tiempo más difícil. Y al ver la cárcel de Liberty el día de ayer, tocó mi corazón al darme cuenta de cómo Hiram y los otros prisioneros fueron martirizados. En esas situaciones precarias, él recibió las más hermosas revelaciones como la sección 120 de Doctrina y Convenios, que es tan hermosa, tan significativa. Espero que tengan la oportunidad de leerlas. El libro Santos tiene algunas historias sobre eso que ustedes pueden observar cuando José Smith estaba en prisión. Déjenme leerles algunos de los párrafos de ese tiempo. Santos justos, y José clamaba por los santos. Oh Señor, suplicó, ¿cuánto deberán sufrir tus santos esta injusta opresión?
Mi corazón, respondió el Señor, mi hijo, tu sufrimiento no será más que por un momento, pero si lo soportas bien, saldrás triunfante de esto. El Señor le dijo a José que no había sido olvidado, que las puertas del infierno, aunque se abran de par en par para tragarlo, recuerda que todas estas cosas te serán por experiencia, para tu bien. El Señor recordó a José que los santos no sufrirán más de lo que deben, que los amaba y que terminará su dolor, pero José Smith dijo que sufría por ellos y que su sufrimiento sería parte de su sacrificio expiatorio como el Salvador, así que se llenó de misericordia y el poder para socorrer a todos aquellos que pasan por aflicciones. Y le dijo José Smith, nunca serás olvidado, mantente firme y tus días de probación no serán disminuidos, pero Dios estará contigo para siempre, jamás. Eso es la sección 120 de Doctrina y Convenios. Muchos de ustedes tienen desafíos y tribulaciones. Muchos de ustedes tienen dificultades. Y muchas de ellas es por su albedrío o por el adversario. Necesitan saber que tenemos un amoroso Padre Celestial, que todas las acciones que fueron dadas y hechas por el Salvador, que aún tal vez no la entendemos completamente, debemos recordar el hecho de que Kimball tuvo que poner al profeta José Smith aún en el abismo, pero Heber dijo que la Corte Superior de Missouri lo iba a liberar y tuvo que decirle a él, hemos perdido, no serás liberado. José Smith se encontraba mal y él dijo, tened buen ánimo, di todo a los santos, asegúrate que todos los santos salgan. Hay una lección para ustedes allí. Tengan buen ánimo a pesar de todos los desafíos que tengan. Pero si ustedes tienen cosas que los están tentando, aléjense de ellas. Si tienen cosas que no pueden alejarse de ellas, oposición, ustedes tienen que tomar la decisión de buscar la guía del Espíritu Santo. Necesitan hacerlo. Pero el ejemplo de José Smith, en la cárcel de Liberty en particular, y los santos que salieron de Nauvoo, Missouri, y el Salvador Jesucristo, les puedo recomendar a ustedes. Gracias por compartir eso. Elder Cook, Kate, Matt, ya el tiempo ha pasado. ¿Está bien si tomamos una pregunta más? Después de nuestra última pregunta, escucharemos una canción, El Espíritu de Dios, cantado por un grupo de jóvenes de esta área. Por favor, acompáñenos cantando desde donde se encuentren ustedes. Y después, desde Missouri nos ofrecerá la última oración. Maravilloso. Bueno, parece que este es un buen tema para terminar. Cristian de Honduras pregunta, ¿cuál ha sido el evento de la restauración que ha fortalecido más su testimonio y cómo podemos aplicarlo a nosotros mismos? Y Isaí de México, quiero saber qué significa la restauración para usted y cómo le ha ayudado como líder y padre. Permitamos que cada uno de nosotros tome un turno. ¿Estaría bien? ¿Quién que desea empezar? Bien, gracias. Hay mucho de lo que puedo escoger, pero lo primero que me viene a la mente es el Espíritu. Bueno, el don del Espíritu Santo, la capacidad de tenerlo permanentemente con nosotros. Cuando José Smith recibió el sacerdocio arónico y se bautizó, no recibió el don del Espíritu Santo inmediatamente. Tuvieron que esperar meses. Y creo que tenían que pedirlo y de ahí recibir el sacerdocio de Melquisedec y de ahí pudieron recibir el don del Espíritu Santo. Estudié la historia de las mujeres
Y algo que ha sido muy importante para mí es la hermana Sherry Dew cuando estaba en la presidencia general de la Sociedad de Socorro, la hermana Judy Beck cuando fue la presidenta de la Sociedad de Socorro General. Entonces, estas mujeres estaban dispuestas a entender las impresiones del Espíritu Santo. Sherry Dew lo llama el idioma de la revelación, una de las destrezas más importantes que podemos desarrollar en nuestra vida. Y el presidente Nelson, en su primera conferencia general, como profeta de la iglesia, él nos instó a aprender ese lenguaje, ese idioma de la revelación. Y nos recordó que cuando tomamos nuestras preguntas en oración, tenemos que escuchar. Y es algo que yo he tratado de hacer, llevar mis preguntas en oración y de ahí escuchar. Y hasta las escribo cuando vienen las ideas a la mente. Vienen cuando yo estoy preparando la lección de doctrina dominical, entonces, del Evangelio, o cuando tengo una pregunta a largo plazo. El Espíritu Santo, hasta lo siento, no es una máquina de esas donde compran comida, sino que estamos poniendo nuestras vidas en lugares santos e invitando al Espíritu a nuestra vida. Y de ahí va a venir en momentos sagrados. Y uno de esos para mí sucedió el viernes. Estábamos en el aeropuerto en Des Moines esperando un carro para rentar y estábamos ahí. Y entonces yo leí de Santos el relato de Carthage y estaba allí con mi familia leyendo esta historia tranquilamente. Sentí la santidad y lo sagrado de ese sacrificio. Vino. Entonces, estoy agradecida por el Espíritu Santo. Gracias, que en realidad ha sido una gran tarde y de inspirador, y poder ver a los adultos solteros en esta congregación e imaginar alrededor del mundo. Espero que ustedes encuentren en la historia de la iglesia inspiración, porque la iglesia cuando comenzó fue de adultos solteros. Ellos fueron los que edificaron el reino de Dios, quienes llevaron el evangelio a todo el mundo, fueron los adultos solteros. Y espero que eso lo encuentren ustedes en Saints como inspiración. Entonces la pregunta fue acerca de en dónde o qué es lo que encuentro más inspirador de la restauración o qué significa para mí. Mucho tiene que ver con el templo. Ayer pude llevar a mis 3 hijos mayores al templo y llevar a hacer bautismos vicarios acerca de nuestros antepasados en Alemania. Y a medida que llevamos a cabo esos bautismos y ayudándoles a la salvación de ellos y uniéndonos a sus corazones, fue algo muy especial. Cuando José Smith murió, las paredes de este templo estaban tal vez ni a la mitad de lo que debían estar. Y meses después, ya había llegado a ser a oídos de Brigham Young de que los santos no podrían estar más aquí en Nauvoo. Tenían que salir. Entonces él llevó esa pregunta al Señor: ¿debemos quedarnos y terminar el templo, sabiendo que vamos a tener que abandonarlo casi cuando ya esté terminado, o nos retiramos ahora? Y la respuesta llegó claramente diciendo: quedaos. Las ordenanzas de la investidura y recibir ese poder y las ordenanzas del sellamiento eran importantes porque necesitaban quedarse. Entonces, por el próximo año, ellos dieron todo al templo, toda su energía, todos sus recursos. Donaciones llegaron de alrededor del mundo de los miembros. Y casi al final, los santos de los últimos días ya habían sido sus hogares quemados alrededor de Nauvoo y tenían que irse en sus carromatos ya casi cuando terminaban el templo. Y Brigham Young dijo: terminaremos este templo, y si tengo que hacerlo con un revólver en mi mano para protegerme y a los santos y el material en el otro lado para terminar la obra, lo haré. Y en diciembre el templo había sido terminado y parcialmente dedicado, y comenzaron con las investiduras y comenzaron a sellarse parejas juntas.
Y ellos comenzaron a trabajar 24 horas por los próximos meses para poder ser preparados para ese viaje hacia el oeste. Para mí, esto es algo muy profundo, muy sagrado, que estoy sellado con ese mismo poder a mi esposa Elisa, a mis 4 hijos, a nuestros padres, a generaciones que ya pasaron y otras generaciones que no han nacido. Para mí, eso es lo que la restauración hace posible en mi vida. Ambos han compartido hermosas experiencias desde su corazón y respondieron las preguntas increíblemente. Creo que tal vez hay 3 cosas que me gustaría mencionar en términos de la restauración, de lo que significan para mí. Primero que nada, piensen en cómo hemos obtenido el Libro de Mormón. Piensen en cómo obtuvimos el otro testigo del testamento de Jesucristo. Qué manera y qué increíble bendición para aquellos de nuestra generación tener el Libro de Mormón y los principios y la doctrina que contiene, y también ser testigos del Señor. También de regresar a las ordenanzas. He tenido como autoridad general muchas oportunidades y servir bajo 3 presidentes de la Iglesia. Y me he dado cuenta que cuando alguien es llamado a servir como profeta, que sus corazones se vuelven a las ordenanzas del templo de una manera muy dramática. Ellos tienen el sentido de cuán significativa es sobre la tierra. He tenido el privilegio de estar aquí durante la dedicación del templo de Naboo con el presidente Hinckley. Puedo recordar cuán sensible se encontraba ese día por la edificación de este templo y cuán importante era para él y el énfasis que él puso en los templos que estuvieran más cerca de la gente y que las personas vayan al templo. El presidente Monson continuó sintiendo, y creo que la misma inspiración de los cielos que el presidente Hinckley había tenido, y hemos visto en forma dramática cómo el presidente Nelson, quien siempre ha sido un líder increíble, y cómo tiene el manto del profeta sobre él. Él ha sentido lo importante de las ordenanzas. La primera enseñanza que dio desde el templo de Salt Lake, uno de sus mensajes principales fue: vayan al templo, obtengan sus ordenanzas y sigan el camino de los convenios. Y aún después de eso, si no se encuentran en el camino de los convenios, si por cualquier razón se han alejado de ello, regresen a ese camino. Así que quisiera reiterar lo que el presidente Nelson dijo en ese mensaje increíble. Así que todo lo que tiene que ver con El Salvador, y sé que el presidente Nelson está muy enfocado en eso, como primera presidencia y como quórum de los 12. Al concluir esta hermosa reunión, quisiera pedirles, como apóstol y como testigo de Jesucristo a ustedes, que estoy seguro de su divinidad. Quiero que sepan que Él murió, pero que dirige esta iglesia de una manera que nos bendecirá a todos. Testifico a ustedes que Él vive. Estamos muy agradecidos por su generación. Son tan importantes. Y las cosas que ustedes han tenido éxito ahora y en lo que tendrán éxito en el futuro. También invoco bendiciones sobre ustedes a su generación, que puedan cumplir con todas las cosas que el Señor les manda cumplir. Y aún testifico de Jesucristo y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nations and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven. Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest be given, henceforth and forever. Amen and Padre Celestial, bendícenos para que tengamos un viaje seguro de regreso a casa para los que viajamos y para que llevemos lo que aprendimos durante toda nuestra vida y que lo apliquemos en nuestras vidas y llevar el conocimiento espiritual que obtuvimos esta noche y enseñárselo a otros. Y agradecemos que nos hayamos reunido en Naboo esta noche y aquellos que no pudieran venir, que hayan podido verlo en todo el mundo. Bendícenos para que viajemos en toda nuestra vida y compartamos el Evangelio con otros. En el nombre de Jesucristo. Amén.